Y en esta noche seguimos con los estudios del tema de los dones del Espíritu Santo y vamos a estar trabajando en particular los dones de elocución. Y la lectura se encuentra en 1 Corintios, capítulo 12, y vamos a estar leyendo el versículo 7, el 10 y el 12 de 1 Corintios 12 y del capítulo 14, los versículos 26 al 32. Estos tres capítulos, adorado el nombre de Cristo, son tres capítulos que van de la mano. Son una sección completa en la cual la palabra del Señor nos habla principalmente de la unidad. Hablamos del tema de los dones espirituales, pero el tema central de estos tres capítulos tiene que ver con la unidad del Espíritu y la manera en que la diversidad dentro de la iglesia se manifiesta a través de la diversidad de dones. Gloria al nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 12, leo el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 10 al 12. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, y retomo ese verso, porque así como el cuerpo es, ¿qué? Uno. Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vamos al capítulo 14 y leemos del 26 al 32. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El objetivo de esta clase, al final de la lección, el estudiante describe los dones de locución. 1, don de profecía. 2, don de diversos géneros de lenguas. Y 3, don de interpretación de lenguas. Y señalo que este objetivo dice que vamos a describir. Así que tenga en mente que cuando usted vaya a finalizar esta clase, cuando se vaya a finalizar el culto, usted va a poder describir eso. Esa es la meta que tenemos en esta noche. Amén. Vamos a hacer una pruebita. Vamos a ver cómo estamos. Una preprueba, como dicen en la escuela. Voy a hacer 3 preguntitas. Un escoge, facilito. Y usted anote por ahí si tiene un papelito en el borde del leccionario y usted escoge su contestación. No me la va a decir en voz alta, ¿sabe? Por lo menos no ahora. Selecciona la mejor contestación. 1, don de profecía. Y me estoy ciñendo al capítulo 14 de 1 Corintios. Vamos a ver la A. Medio para obtener revelaciones de parte de Dios. B. Mensaje espontáneo
inspirado por el Espíritu Santo en idioma conocido. C, predicar la Biblia. Escoja su contestación ahí. Segunda, don de diversos géneros de lenguas. La A dice, hablar en un idioma desconocido para el hablante con el fin de alabanza, oración o transmitir un mensaje divino. B, repetición de sonidos aprendidos y sin significado en voz alta. C, debe decir una señal que prueba el nivel de unción de alguien. Tercera y última, don de interpretación de lenguas. A, capacidad para aprender múltiples idiomas con el Espíritu Santo como único maestro. B, habilidad de interpretar el idioma vernáculo, o sea, nuestro idioma materno, el idioma que dominamos, que hablamos, lo que ha sido dicho en lenguas. Interpretar, ¿verdad? En nuestro idioma, lo que ha sido dicho en lenguas. Y C, servir de intérprete para los ángeles. Y al finalizar la clase, pues vamos a ver cómo estábamos en nuestra preprueba, ¿ok? Verdad práctica. Los dones de profecía, de diversos géneros de lengua y de interpretación de lenguas son para tres cosas. Mire lo que dice ahí. Número 1, edificar. Segundo, exhortar. Tercero, consolar. ¿A quién? ¿A quién? Fuerte, fuerte. A la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. Los dones son dados a la iglesia para la iglesia. Repito, los dones son dados a la iglesia para edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Bendito el nombre de Jesús. El texto áureo dice de la siguiente manera: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Importante, conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, y tiene un asterisco por ahí, le digo ya mismo por qué, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Y nótese que yo señalé ahí la palabra ministra. Número 1, que lo que se va a hablar, sea lo que sea, conforme a ¿qué? A las palabras de Dios. Tiene que ir conforme a la palabra. Todo va filtrado ¿por qué? Por la palabra. Si alguno ministra, y quiero señalar esto porque esto nos hace contextualizar el tema de los dones, es que ministrar, mire cómo lo dice abajo en la nota al calce, en la Dios habla hoy, es prestar algún servicio. Y me paso recalcando esto porque esto es bien importante, porque se nos ha metido en nuestro sistema de pensamiento que un ministro es un rango. Es como que algo, tú sabes, y ciertamente en Dios es algo de altura. ¿Por qué? Porque no hay nada más grande que servir al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Pero no es por nosotros, es por Él. Él es el que nos santifica. Él es el que nos da honor, porque nosotros le servimos a Él, el honor no está en nosotros. Y tenemos que tenerlo en claro, porque cuando hablamos de ministrar, lo que estamos hablando es de servir. Ministerio, servicio. Amén. ¿Qué es elocución? Esa palabra bien bonita que puso el autor en el libro. Bueno, dice la Real Academia que manera de hablar para expresar los conceptos, modo de elegir y distribuir los pensamientos y las palabras en el discurso. Es simplemente que los dones de elocución son dones para hablar, ¿ok? Y ahí tenemos esos tres dones de elocución. Y es bien importante esa gráfica porque cada uno de estos dones, ¿verdad?, tiene una unidad. De hecho, todos los dones, todos los ministerios que Dios da, trabajan en función del cuerpo. Y tienen que trabajar como una unidad. El riñón no puede decir, hoy no quiero trabajar. O los riñones, ¿verdad? Son dos. El que tiene los dos.
El corazón no puede decir, hoy no voy a trabajar. El cerebro no puede decir, no, me voy de vacaciones. De la misma manera, la iglesia, el cuerpo de Cristo, sufre cada vez que los dones no están en operación. ¿Y a través de quién es que se manifiestan los dones? A través de cada uno de nosotros que somos los miembros de la iglesia. Amén. Propósito de los dones, como dijimos, es edificar, exhortar y consolar. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? ¿Qué es edificar? Edificar nos habla de infundir en alguien sentimientos de piedad, amor hacia Dios, consagración, amor hacia el prójimo. Edificar también es que nos da fuerza, nos da provecho espiritual. ¿Ok? Exhortar es incitar a alguien a que haga o deje de hacer algo. Hay momentos donde el Espíritu Santo va a tomar a un hermano o alguna hermana de la iglesia y te va a decir, mira, por aquí no. Qué silencio. Gloria a Dios. Hay momentos donde sí nos va a decir, sigue para adelante, ¿vas bien? Gloria a Jesús. Y finalmente, consolar es aliviar la pena o aflicción de alguien. Esos son los propósitos de los dones del Espíritu Santo. Pero ojo, tenemos que tener cuidado también con las falsas manifestaciones. ¿Por qué? En el contexto de Primera de Corintios, de la iglesia de Corinto, Corintio era un lugar que, como estudiamos ya en unas pasadas semanas, era un puerto, era un lugar cosmopolita, era un lugar de influencia de todos lados. Podríamos llamarle una ciudad como Los Ángeles, como Nueva York, cualquiera de estas grandes ciudades que tiene puertos, Hong Kong. ¿Y qué pasa? En medio de todo ese contexto, de esa mezcla, de ese melting pot, como dicen en Castilla la Vieja, había una mezcla de cosas espirituales también, porque había gente con distintas religiones que iban a estar en ese lugar. ¿Y qué ocurre? Que pueden haber manifestaciones que no son de Dios, que se parezcan a las manifestaciones de Dios. No le voy a pedir que testifique, pero quizás usted o alguien que usted conoce o alguien en su familia practicó espiritismo, practicó religiones afrocaribeñas, practicó hinduismo. Incluso en algunas ramas del Islam se da también. Esto se da en donde quiera. Brujería de diferentes clases. Y le pueden decir, pero fulano hablaba en lengua. Yo he visto esos casos. Es una realidad. Y se levantó fulano y me dijo todo lo que yo estaba pensando. Esa persona vino y cogió y me lo dijo. De igual que hay adivinos que son unos charlatanes que se la sacan de la manga, hay adivinos que están inspirados por demonios, por espíritus inmundos. Eso es una realidad. Y lamentablemente hemos conocido, los que llevan un tiempito en el evangelio, saben que de cuando en cuando el diablo también se te sienta en la banca de la iglesia y brinca y salta y hasta habla lengua, pero no es de Dios. Así que, ¿cuál es la exhortación respecto a esto? Que debemos estudiar los dones ¿con qué? Con diligencia. Estos no son temas livianos. Es que hay que estudiarlos con diligencia. Diligencia, yo tengo que meterme a las palabras y tengo que escudriñar qué dice ahí de verdad. Que es lo que estamos haciendo todas estas noches de estudio. Segundo, con reverencia. Los dones del Espíritu no son para relajar. Hay gente que se pasan burlándose y relajando con los dones, con el don de lengua. Se pasa relajando con las cosas del Señor. Gente creyente, gente que han sido educados en la iglesia, adorado el nombre del Señor. Y que tenemos que hacerlo con temor de Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados. Antes de proseguir, alguien que me busque Mateo 7:15. Así que me hace el favor. Guardado de los falsos profetas, que vienen vestidos como ¿qué? Como ovejas. Gloria al nombre del Señor. Y para poder guardarnos de esos falsos profetas, lo primero que tenemos que es que escudriñar la palabra con diligencia, con reverencia y con respeto a Dios. Segundo, procurar esos dones espirituales que estamos hablando, porque de hecho uno de ellos es que el discernimiento de espíritus. Gloria al nombre del Señor. Amén.